Capitalismo revolucionario. Bienvenidos a Historia de Chile, Historia de la Independencia. Miren, la verdad, yo me tomé unas vacaciones porque no es fácil hacer lo que estoy haciendo. Y como estoy leyendo, me encanta. Yo voy a leer una parte, que es una parte, y tienen que entender que esto. La obra completa en sí es bella, como está escrito, la elegancia de la escritura. Entonces, si ustedes, algunos puede que no entiendan algunas palabras, porque es una escritura muy elegante, y yo no sé cómo tuvo el tiempo para escribir más de 20 tomos así. Después escribió una obra sobre Bolívar, tiene obras sobre Portales, tiene un montón de obras en sí. Bueno, él era dueño de fondo y se dedicaba ahí en su rato a ocupar bien el ocio. Entonces recibió el premio Nobel, perdón, el premio nacional de literatura. Ya. Entonces, yo lo que quiero hablar es de San Martín, porque San Martín es la persona a la cual debemos nosotros la independencia. Podemos hacer conjeturas que si no hubiera existido este señor San Martín, José de San Martín, podría haber ido otro. Pero no sé si habría tenido la misma capacidad que tuvo él para llevar a efecto ese plan. Y no hay, podría haber sido, finalmente la independencia podría haber resultado de una insurrección a la larga, el año 20, no sé, 1820, una insurrección contra, un cansancio contra la represión realista que fue Marcó del Pont y el famoso capitán San Bruno hicieron tanto por la independencia como Carrera y Julián Uribe por los realistas. Son gallos que estaban en el poder y hicieron pura lecera, entonces, y eso ayudó. Pero voy a leerles esto. Sé que no va a tener tantas vistas como un programa más vivo. De repente se va la señal, se va la luz, lo siento, pero yo voy a leerles, no, da lo mismo que me estén mirando porque pueden ir escuchando. Esto es muy buena lectura. Vencidos los antecedentes del coronel José de San Martín. Los vencidos de Rancagua habían buscado refugio en un pueblo al cual les unía algo más que la comunidad de la causa y de la sangre. Como se recordará, la provincia de Cuyo, dividida más tarde en tres, Mendoza, San Luis y San Juan, había formado parte de la Capitanía General de Chile hasta que en 1778, o sea, 20 años, no era más que eso, se le anexó definitivamente al Virreinato de Buenos Aires. Y aún estaban vivos los lazos de parentesco, amistad e intereses entre los habitantes de uno y otro lado de los Andes. Al segregarla de la Capitanía General para unirla al Virreinato de Buenos Aires, se la incorporó a la Intendencia de Córdoba, hasta que, por decreto de 29 de noviembre de 1813, ya independiente Argentina, se formó con ella una nueva gobernación, cuya capital era Mendoza. Los dos primeros gobernadores fueron los coroneles Juan Florencio Terrada y Marcos Balarce. El último había sucedido al coronel José de San Martín, al último, que me estaba acordando de Marcos Balarce, que había estado peleando, lo hemos citado en las campañas de la Patria Vieja. Al último había sucedido el coronel don José de San Martín, quien asumió su cargo en los primeros días de septiembre, o sea, a un mes antes de llegar la noticia del desastre de Rancagua. Es una cosa como providencial. ¿Cómo eso? Llegó el desastre de Rancagua y así un mes que estaba José de San Martín al mando de Mendoza, de Cuyo, Mendoza, San Luis y San Juan.
véanlo en los mapas, es como un triángulo, Cuyo, que tiene, Cuyo era una población con mucho más mundo que la chilena, porque la chilena estaba encerrada siempre en la cordillera. Ellos lo que tenían era contacto con Buenos Aires, contactos con Córdoba, con Salta, Tucumán, con el Alto Perú, que es lo que es Bolivia actualmente, con Paraguay, con el Atlántico y con el Pacífico. O sea, la situación de la ubicación de Cuyo es extraordinaria en ese sentido. Y era gente mucho más austera y mucho más sacrificada que la chilena. La chilena, ustedes saben, con los terremotos y todas las cosas, las típicas cosas que nosotros decimos, es verdad. Entonces, chileno era muy austero, pero estos cuyanos eran más todavía porque tenían que tener un sistema de riego, porque era un verdadero desierto, tenían que dominar ese desierto con puros sistemas de regadío, y los indios que habían existido ahí, que eran 4 gatos, esos indios, no habían hecho sistemas de regadío como en Santiago, que teníamos nosotros sistemas de regadío. Todavía pasan por ahí por el Cerro Manquehue, se pasa regadío indígena hasta el día de hoy. Entonces, era una población muy sufrida y muy ordenada, muy austera, la población de Cuyo. Y muy como dice aquí, muy emparentada con los chilenos, porque llevábamos 20 años de separación jurisdiccional. El papel que jugó San Martín en la independencia sudamericana y lo complejo y esquivo de su personalidad no solo justifican, sino que exigen la acumulación de datos biográficos y de rasgos psicológicos que estarían fuera de lugar tratándose de otra figura. Estamos hablando de la importancia, nos encontramos con un gigante. El 4 de septiembre de 1774, el gobernador de Buenos Aires, Juan José Vertiz, designaba a su ayudante, don Juan de San Martín, teniente gobernador del departamento de Yapeyú, uno de los 5 distritos en que el gobierno español dividió las 30 aldeas de indígenas fundadas por los jesuitas en Misiones. Los que vean dónde está Misiones, en la parte más al norte, como en una especie de cachito que sale de Argentina, al final están las cataratas del Iguazú, está limitando con Brasil, entre Brasil y Paraguay. Las famosas, la zona de Misiones, donde estuvieron los jesuitas. Hay una película que se llama La Misión, que la pueden ver, que es interesante. Entonces allá fue enviado el papá de San Martín, por lo visto tenía buena genética, porque el papá ya tenía puestos importantes. El capitán San Martín era natural de la villa de Cervatos de la Cuesta, en el reino de León. En España hay una serie de pueblos y cosas con una cacofonía horrible, ya les he dicho. ¿Cómo vamos a comparar esta palabra cueza en el reino de León con Tinguiririca, Manquehue? Mucho más bonito, ya. La musicalidad de la lengua indígena. Entonces, obispado de Valencia, Castilla la Vieja, y había contraído matrimonio en Buenos Aires el año 1770 con doña Gregoria Matorres del Cer. ¿Qué nombre más extraño? La señora Matorras era también leonesa, pues nació en Paredes de Nava, Castilla la Vieja, y había pasado a América en compañía de su primo Jerónimo Matorras, gobernador de Tucumán. Ya. Del matrimonio de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras nacieron 4 hijos varones y una mujer. El menor de los hombres recibió en la pila bautismal el nombre de José Francisco, y según las conjeturas mejor fundadas, nació el 25 de febrero de 1777. En febrero de 1781, cuando el futuro protector, el futuro padre de la patria, tenía apenas 4 años, su familia se trasladó a Buenos Aires y a principios de 1784, o sea, tenía 7 años, regresaba a España, jovencito, o sea, niño, para no volver más a América. El padre se retiró del ejército con el sueldo correspondiente a ayudante supernumerario
agregado al Estado Mayor de Málaga y falleció en esta plaza el 4 de diciembre de 1796. La madre y la hermana arrastraron una vida de pobreza y de privaciones hasta que la primera falleció en la ciudad de Orense y el 28 de marzo de 1800, el 28 de marzo de 1813. Los hermanos mayores siguieron la carrera de las armas. Aquí todos fueron militares. Dos alcanzaron el grado de teniente coronel y uno el de coronel de los ejércitos españoles. La poderosa influencia de la naturaleza subtropical de Yapeyú, de las altas palmeras de la plaza, del colegio de primeras letras en que había asistido junto con los indiecitos y de las relaciones las relaciones de los combates contra los portugueses y de los indios minuanes y charrúas que habrían forjado el criollismo del general José de San Martín, no pasa, pues, de ser una fantasía. No existe. O sea, San Martín a los 7 años estaba en España. Pero, como veremos más adelante, su nacimiento en América no fue extraño a la meta que orientó su vida e hizo posible la obra del Libertador, con mayúsculas, sin influir en su temperamento ni en su carácter, netamente europeos y españoles. A pesar de los cortos recursos de la familia, el capitán San Martín pudo colocar a su hijo José Francisco en un colegio de Madrid. Parece que ingresó en el establecimiento en 1785, cuando contaba unos 8 años, y que permaneció en él hasta que vistió el uniforme de los cadetes del regimiento de Murcia. De acuerdo con las normas de la época, en este regimiento recibió instrucción militar, que entonces se reducía en España a los rudimentos de la aritmética, de la geometría, al aprendizaje de las ordenanzas, a las evoluciones por compañías y por batallón, al manejo de las armas y de alguna práctica en la enseñanza de reclutas, cuando las exigencias superiores de la guerra lo permitían. Los historiadores y los biógrafos del siglo XIX se complacieron en forjar el proceso de la formación intelectual del prócer mediante el desarrollo que tornaron a su cerebro asimilador y fecundo de gérmenes que depositaron en él las enseñanzas del seminario de nobles y de los profesores militares del regimiento. Basta seguir las exteriorizaciones de los pensamientos y de la cultura de San Martín para darse cuenta de que fue un autodidacto que se nutrió exclusivamente de las lecturas personales y de las enseñanzas de la vida en sus múltiples manifestaciones. Entonces hay mucha fantasía, se sobrecargó el personaje en el siglo XIX porque se lo glorificó. Y eso hace mal. Lo mismo pasa con O'Higgins, que uno, claro, dice el Parque O'Higgins. Pues el Parque O'Higgins lo nombró así Allende. Se llamaba Parque Cousiño. Qué lindo nombre. Pero por el odio al burgués Cousiño Macul, o sea, el Cousiño que tenía, que tenía las minas de carbón y otras inversiones, era un gran inversionista, le quitaron la posición a O'Higgins. Entonces pasan poniéndola a todo O'Higgins y bueno, y Pinochet era fanático de O'Higgins, entonces ahora O'Higgins tú hablas con cualquier persona y dices, no, no me gusta O'Higgins. ¿Con qué argumento? Ninguno. No les gusta porque, claro, era ídolo de Pinochet, y Pinochet lo nombraba mucho. Entonces, claro, como Pinochet, lo más malo que hay, O'Higgins también un malo, etc. Entonces, lamentablemente, el endiosamiento, si uno va a cualquier pueblo de Argentina, va a encontrar la calle San Martín hasta en la más última aldea. San Martín. Entonces, no hace bien eso de repente, porque como que causa rechazo. En cambio, hay que ver al personaje como el mismo Cristo, dice, pucha, Cristo, todo el rato Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, cuando te metes a hacer, cuando alguien escribe sobre Cristo, pero ya mirando a la persona, es interesantísimo, porque uno borra, saca toda esa niebla de tanta cosa que se habla.
Pues son grandes personajes. Ustedes que no sé, en el colegio veían a Juan Salvador Gaviota. Este es un Salvador Gaviota, que volaba alto, más alto que todos. Por eso que hizo lo que hizo. Y volaba tan alto que tuvo después problemas con su salud, era tan tenso en todo su trabajo que finalmente le cobró, era psicosomático, tenía problemas terribles psicosomáticos por su tensión nerviosa, por su concentración en su meta, que trabajaba todo el día y casi toda la noche. Entonces al final el hombre vomitaba sangre, un montón de problemas que tenía y empezó a tomar opio. Y el opio, una de las consecuencias puede haber sido el opio, lo que no le permitió finalmente llegar a la meta, que era la independencia de Perú. Estuvo a un punto de llegar a la meta, pero le faltó, porque el hombre estaba agotado. Bueno, y era un hombre no tiene mancha, no tiene mancha. Uno lee el detalle y no tiene mancha este hombre, no tiene mancha. Bueno, sigamos entonces. Eh, El fondo de su personalidad intelectual está constituido en todos sus aspectos por el depósito de las sugestiones espontáneas de la realidad sobre un cerebro curioso, sano y ponderado. Su gran cualidad es el equilibrio. Entonces aquí lo que pasa, que él, es la universidad de la vida que llamamos nosotros, la universidad de la vida. El fondo de su personalidad intelectual está constituido en todos sus aspectos por el depósito de las sugestiones espontáneas de la realidad sobre un cerebro curioso, sano y ponderado. Lecturas superficiales y con frecuencia indigeridas revistieron a trechos este fondo con un ropaje frágil y abigarrado que la reserva y la discreción disimularon. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tenía una cultura más o menos nomás, no era muy culto, pero como él se mantenía en las conversaciones muy reservado, observador, y de repente podía dar una frasecita culta, entonces quedaba como un gallo súper culto, pero no lo era. Tenía una ortografía horrible, la redacción era mejor, pero no tenía una gran erudición porque era un tipo práctico. Cada uno en su onda, ¿cierto? Entonces, su carrera militar en la península, en España, que lo llevó hasta el grado de teniente coronel, graduado a los 31 años de edad, como recompensa de su conducta en la batalla de Bailén, que es la gran batalla, fue la escuela en que se formó el general del ejército de los Andes. Mientras los demás peleaban por patriotismo, por hacer carrera, por agresividad natural y hasta por el que dirán, San Martín, empujado por su estructura cerebral curiosa, realista y, en este terreno, metódica, estrujaba el último jugo a la experiencia de la guerra, que surgía del choque de las opuestas psicologías y organizaciones de los españoles, los ingleses y los franceses. Observaba los ingleses, los ingleses aliados con los españoles luchando contra los franceses. Entonces él destilaba este jugo hasta la última gota de la observación de la experiencia que le estaba dando. Entonces es muy lindo cómo se expresa aquí. Empujado por su estructura cerebral curiosa, realista y en este terreno metódica, estrujaba hasta el último jugo de la experiencia de la guerra que surgía del choque de las opuestas psicologías y organizaciones de españoles, ingleses y franceses. Pocos generales aprovecharon mejor sus enseñanzas y pocos desarrollaron en igual medida las disposiciones latentes, opacas y aún modestas, pero susceptibles de organizar una experiencia. No anidaban en su cabeza las grandes inspiraciones estratégicas y tácticas que caracterizan a los hombres genios militares. Su comando era sensato, inteligente, regular y seguro,
fue siempre el fruto de las lecciones de las experiencias recibidas en Europa. Y llegamos aquí a la gran incógnita de la vida de San Martín. En agosto de 1811 solicitó su retiro del ejército con derecho a cargar uniforme y licencia para pasar a Lima, a atender sus intereses descuidados y a prestar ayuda a los dos hermanos que dejaba en España, al servicio del rey. Por decreto del 6 de septiembre de 1811, la regencia, que era la que estaba mandando en España, le concedió el permiso. El 14 de septiembre de 1811 se dirigía a Londres con un pasaporte que le facilitó Charles Stuart, y el 9 de marzo de 1812 saltaba de la cubierta del George Canning a la Plaza de Buenos Aires en compañía de Carlos de Alvear y de 4 argentinos más. Carlos de Alvear era como el Carrera de Argentina. Tenía 24 años y fue director supremo a los 24 años y era un tipo brillante y bueno, ambicioso y todo eso. Pero hasta por ahí tuvo 3 meses en el gobierno. 3 meses y una semana en el gobierno de Argentina. Y llegó junto con él y era amigo de Carrera. Eran amigos estos dos jóvenes. Y llegó con 4 argentinos más a la Plaza de Buenos Aires el 9 de marzo. ¿Qué lo decidió a dar este paso? ¿Qué voltereta se produjo en su organización sentimental y volitiva? No se conoce ningún incidente que justifique su resolución. ¿Qué despertó su criollismo? En un brusco palimpsesto, el revolucionario se sobrepuso al hombre de orden. Pronto vamos a ver que, desde su nacimiento hasta su muerte, fue un europeo por temperamento, por carácter y por educación. Y que, si algo odió, fueron las revoluciones con su cortejo de desórdenes, de miserias y de destrucción. Era un tipo conservador, era un tipo europeo, que vino a hacer acá. Ah, interesantísimo. Tipo, era el gallo que se necesitaba. Bueno, San Martín habló en 2 ocasiones de los móviles que lo impulsaron a dejar el ejército español para ofrecer su espada al país que meció su cuna. 7 años estuvo en Argentina, meció su cuna. Ahora, en 2 oportunidades, era un tipo sumamente reservado. Dijo, cuando zarpó, antes de zarpar, antes de zarpar en Valparaíso para ir a conquistar el Perú en el fondo, claro, a derrotar a los realistas en el Perú, a conquistar Perú, con una flota chilena, banderas chilenas, toda la flota, 30 navíos con sus banderas chilenas, con el 80% de la tropa chilena, más 20% argentina y de otras nacionalidades, con un 70% de oficialidad chilena, más un 30% de oficialidad en los altos mandos argentina, y con Lord Cochrane, con la marinería chilena, que eran todos los marinos, eran pescadores artesanales de Valparaíso y de San Antonio y de Papudo, de esos lugares, ya. Y en ese momento glorioso en que se va a dar el zarpe a la expedición libertadora al Perú, dijo, supe de la revolución y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentía no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria. Y 28 años más tarde, ya más anciano, en la carta del 11 de septiembre de 1848, escribía al general Castilla: en una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestar nuestro servicio en la lucha, pues calculábamos que se iba a empeñar esa lucha. La primera declaración es una simple frase efectista, exigida en el momento que se atravesaba, en que atravesaba su concepción emancipadora y salía de haber liberado a Chile a libertar al Perú. Nunca abrigó por la América
ni por la Argentina el profundo sentimiento de que hace gala en la proclamación, ni los revolucionarios hispanoamericanos lo sintieron por él. Era muy extraño en ese sentido. La carta que lo lanzó hacia las playas de América, la carta a Castilla, perdón, leí mal. La carta a Castilla refiere un hecho exacto. Cuando se reunían estos militares en Cádiz, todos españoles, pero que habían nacido en América, y algunos ni se acordaban, él no se acordaba, tenía 7 años cuando se fue, no se acordaba nada, pero dijo, voy a ir para allá. Era una decisión racional, era una decisión fría de algún momento, nada que ver con esa cosa espumosa, llena de fraseologías y de cosas como era Camilo Enríquez, como era Carrera, como era Irizarry, como era toda esa cosa, que eran unos ineptos en el tema militar, en el tema organizacional, pero eran fantásticos en el corazón, ¿no? Este gallo era objetivo. El objetivo, fríamente. Alma de escasa vida interior y poco inclinada a la introspección, casi seguramente nunca se le representó con claridad a su inteligencia. O sea, lo que dice aquí Encina es que no tenía claramente en su corazón. Bueno, es una opinión de Encina. Sin embargo, siguiendo la accidentada trayectoria de su actuación y de sus estados de ánimo, se cree divisar a través de su reserva los móviles que lo empujaron a las riberas del Río de la Plata. El momento que atravesaba España, el desorden, el desquiciamiento y la pobreza con su cortejo de miserias morales repugnaban profundamente a su alma, nacida para el orden, para la regularidad material y espiritual. Regularidad material y espiritual. Eso era lo que él quería. Y España, antes de que entraran los franceses, antes de que entrara el ejército napoleónico, había sido un chiste, una cuestión horrible. Parecía la historia de Bolivia, España. Porque era una cosa entre... Tienen que leérselo a ver si pueden entender todo ese majamama antes de que viniera la entrevista de Bayona. Es una majamama vergonzosa. Entonces, la esperanza de que la libertad engendraría en América pueblos con todas las virtudes de Europa y sin ninguno de sus vicios y miserias, saturaba la atmósfera y se infiltraba en los cerebros como desquite contra la dura realidad que se vivía. Siempre América como el sueño. Realista, destituido de fantasía, realista de la realidad, no realista del rey. Realista, destituido de fantasía e impermeable al endoctrinamiento y a la ideología, nada más menos ideológico que San Martín. Seguramente no iba tan lejos. Su sentido común era demasiado recio para comulgar con quimeras. Pero, a lo menos, los países hispanoamericanos, con sus elementos físicos superabundantes, defendidos por la distancia de las agresiones de las viejas potencias europeas y poblados por una raza que, vista a través de la élite de jóvenes que conoció en Europa, se le representaba fuerte, inteligente, progresista y ansiosa de seguir el camino de los americanos del norte. Claro, porque se juntaban entre puros oficialidad, jóvenes, magníficos. O sea, estaba lo mejor de Hispanoamérica ahí. Estaba lo mejor. Entonces, claro, él veía lo mejor y decía, esto tiene futuro. Y va a ser igual que América del Norte, igual que los Estados Unidos. Promete eso, promete eso. Ese era el... ¿Y qué es lo que era España? Lo viejo. Pero a lo menos los países, los países hispanoamericanos, con sus elementos físicos superabundantes, defendidos por la distancia de las agresiones de las viejas potencias europeas y poblados por una raza que, vista a través de la élite de jóvenes que conoció en Europa, se le representaba fuerte, inteligente, progresista y ansiosa de seguir el camino de los americanos del norte.
contenían el porvenir, mientras que España era solo el eco de un pasado ya muerto. En su patria jamás pasaría de ser un general competente. En América, su espada cortando el cable que la ataba a los destinos españoles, podía dar vida propia a un nuevo continente. Y esa obra le estaba reservada entre los sudamericanos que desfilaron por el ejército español. Muchos eran inteligentes y simpáticos, pero ninguno tenía verdadero carácter, ninguno era capaz de organizar ejércitos y de conducirlos a la victoria, ninguno poseía la previsión que se dilataba en el tiempo, ni la perseverancia necesaria para realizar designios lejanos. No valía la pena cambiar el estrecho y mezquino horizonte de la península española por las posibilidades ilimitadas que brindaba la América al soldado capaz de emanciparla. ¿Qué era el honor de inscribir en su hoja de servicios los nombres de algunas batallas ganadas contra los franceses ante el título de libertador de la América española que dormitaba en el filo de su sable? Desde la página, aún en blanco del libro de las grandezas humanas, la inmortalidad le hacía señas. Qué lindo cómo escribe. Dice, desde la página aún en blanco del libro de las grandezas humanas, la inmortalidad le hacía señas. Y el reverso de la medalla, que 10 años más tarde lo decidiría a dejar América y a cobijarse, vencido y descorazonado en Europa, su verdadera patria, Europa, aún no se representaba en su cerebro, sensato, pero no clarividente. Era sensato, pero no era clarividente. ¿Quién iba a imaginar que esa gesta maravillosa iba a terminar en la anarquía total, en la desunión de los pueblos? Si los chilenos y los argentinos éramos iguales, éramos más semejantes nosotros que las diferencias en la península ibérica. Si tenías tú un vasco, un aragonés o un castellano, era tan distinto de un andaluz y de un extremeño, mucho más distinto que nosotros, que éramos criollos que nos habíamos criado durante 2 siglos y medio o más de 2 siglos y medio prácticamente, en el mismo régimen. Entonces éramos idénticos. Con mayor razón con los de Cuyo eran chilenos. Bueno, y en el reverso de la medalla, que 10 años más tarde estuvo, 10 años fue su participación en la vida pública, 10 años, y todo lo que hizo, que 10 años más tarde lo decidiría dejar América y acobijarse, vencido y descorazonado, en Europa, su verdadera patria. Aún no se representaba en su cerebro sensato, pero no clarividente. Tenía 34 años y la sangre de varias generaciones de castellanos viejos de la zona de Castilla la Vieja, que corría por sus venas. Por un lado, alimentaba su equilibrio mental y por otro, ansiaba quemarse en la persecución de un ideal grande, desinteresado y austero, típicamente español, típicamente español. Si ustedes leen al detalle la historia de la colonia, es impresionante cómo era el sacrificio de los españoles. Si ustedes ven una expedición que van a Chiloé y encallan y después resulta que tienen que comer, quedarse ahí en medio de la lluvia y después tienen que pelear y todo lo hacen por el rey y por Dios y la cuestión. Son unos locos, solamente locos de atar como los españoles en el sentido de esto que dice aquí, que está tan lindo, dice, tenía 34 años y la sangre de varias generaciones de castellanos viejos de Castilla la Vieja, que corría por sus venas, por un lado, alimentaba su equilibrio
mental, porque hay que ser muy equilibrado para poder dar la vuelta al mundo, como Sebastián Elcano. Y por el otro, ansiaba quemarse en la persecución de un ideal grande, desinteresado y austero. Español 100%. 100%. El 16 de marzo de 1812 ofrecía sus servicios al triunvirato que gobernaba en Buenos Aires, y con la misma fecha se le concedía el empleo efectivo de teniente coronel de caballería y se le nombraba comandante del escuadrón de granaderos a caballo, cuya organización se había dispuesto. En el acto empezó la tarea, no de aumentar las fuerzas patriotas con un regimiento más, como se hacía en Chile, típico, juntán. ¿Se recuerdan el combate de San Carlos? 8.000 patriotas contra 800 realistas, que eran Chilote y Valdiviano. Y los chilotes y valdivianos, ordenados, disciplinados, con oficiales, el después contuvieron ese ataque. En el acto empezó su tarea, ¿no es cierto? Entonces él, conocedor de hombres, escogió cuidadosamente los oficiales entre los jóvenes que más se presentaban para sus propósitos. Y favorecido, espérate, parece que me salté una página. Y favorecido, que este es un libro muy, muy apretado, letra muy chica. Y favorecido con cierto poder magnético sobre los individuos que tenía inmediatos, les imprimió su propio concepto del pundonor militar y de la disciplina. Del pundonor militar y de la disciplina. Tómele el peso a esas dos expresiones. Los demás lo hicieron el don de mando militar que poseía en alto grado y sus grandes dotes de organizador de ejércitos. En el pequeño combate de San Lorenzo, pueden consultarlo para que sepan de qué se trata, los granaderos a caballo mostraron una eficiencia militar desconocida en la América española. Los historiadores constatan, asombrados, el milagro y enumeran prodigiosamente las manifestaciones externas de la obra de San Martín: el orden, la disciplina, los sables afilados a molejón, no sé qué significa, los uniformes, las juntas de oficiales encargadas de hacer efectivos los 14 mandamientos sanmartinianos. Las juntas de oficiales encargados de hacer efectivos los mandamientos, los 14 mandamientos sanmartinianos. Pero todo esto se habría desleído en el mórbido ambiente criollo, sin el sostén interior de la energía, de la enérgica sugestión que irradió desde el primer instante su recia personalidad. El ambiente criollo era un despelote. Lo hemos visto en nuestra historia. En Argentina era lo mismo. Caos, anarquía, pasiones, competencia de egos, de voluntades, de cuestiones, partidos, que soy de los carlistas y la cuestión, nada que ver. Entonces, esta cuestión de acá, el gallo se podría haber diluido su acción en medio de todo esto, de todas estas costumbres inveteradas de mucho tiempo de falta de disciplina, de falta de exigencia, autoexigencia. ¿Pero qué pasó? Pero todo esto se habría desleído en el mórbido, en el patológico ambiente criollo, sin el sostén interior de su enérgica sugestión que irradió desde el primer instante su recia personalidad. Al limitarse a sembrar por medio del ejemplo, al limitarse a sembrar por medio del ejemplo vivo de un regimiento el germen de esta completa revolución en lo que los criollos habían hecho hasta entonces en materia militar, en vez de censurar lo existente y sugerir grandes reformas y nuevos planes de campaña, obedecía solo a una necesidad de su estructura cerebral. Pero
Más adelante se formará un concepto bastante exacto de las cojeras y debilidades militares de la revolución. Abre comillas, escribía él. Ustedes se molestarán en proporcionarnos recursos para salvar al país, como se fatigaron al averiguar las causas primitivas de nuestras desgracias. Pues sepa usted que estos penden, hablando en lo militar, en que no tenemos un solo hombre capaz de ponerse al frente de un ejército. Ese es el análisis que hace. O sea, no hay no, le escribe ahí, e insistía la necesidad de traer de Europa 6 buenos generales. Este juicio reflejaba la realidad. En los criollos aún no había nacido la conciencia de lo que era la organización del ejército y del mando militar. Es que tenemos que entender una cosa, que aquí no se dice, pero se dice, obviamente, en otro capítulo. Esta separación entre criollos y peninsulares, donde los peninsulares tenían todos los cargos, ¿qué es lo que pasaba? Tú eres competente en la medida que ejercitas los cargos. Si tú no te ponen de gerente, no vas a saber cómo ser un gerente. Entonces los criollos no los ponían de gerente. O sea, en los cargos altos estaban los peninsulares. Entonces los peninsulares, aparte que, hablemos las cosas como son. Yo he estado en España. España es superior. Eso es así. Pero aparte que es superior por inercia de la historia, nosotros estamos rezagados por lo que fue la conquista bueno, es largo de hablar todo eso. Y a mí me trataron otra vez de racista. Nada que ver, estoy hablando de cosas súper exactas. La convivencia, el mantener vivos a los aborígenes, cosa que no hicieron los protestantes en el norte, en Estados Unidos, que los mataron a todos. Los españoles eran buenos, los mantenían vivos, no había genocidio. Y mantener vivos a los indígenas era un peso de incivilización que tiraba hacia abajo, y eso era una cosa que nos perjudicaba, pero al mismo tiempo esa disposición dura y arbitraria, porque era arbitraria porque había muchos españoles que eran inferiores a los criollos, obviamente, y eso daba pica. Entonces, claro, para ser un buen general, un buen administrador, hay que poder empezar a participar de eso. Y estos gallos empezaron a tomar el mando, no sabían administrar, no sabían gobernar, era un caos y tampoco sabían de ser buenos oficiales, porque eran oficiales de segunda categoría. Entonces, hemos visto en Chile pasar desapercibidas las admirables dotes naturales de tácticos como Joaquín Prieto, que después se delució, el coronel Luis Carrera, que tenía dotes de táctico y estratega, y empeñarse en forjar generales como José Miguel Carrera, el hermano, que no cachaba ni una, y Bernardo Higgins, que tampoco cachaba, pero un poquito más, pero igual no entendía mucho. Porque no era de la carrera tampoco, que ninguno de los dos era de carrera, que ninguna escuela podía capacitar para el comando, porque sus estructuras cerebrales no lo permitían. Bueno, Encina es más radical que yo. Y lo mismo pasó en el resto de América. Si se exceptúan a Sucre y unos pocos más, pero todo esto es posterior. San Martín habría procedido lo mismo, aun cuando la situación militar argentina hubiera sido diametralmente opuesta, o sea, excelente. Habría hecho lo mismo, porque era lo que había que hacer. Su conducta no fue el corolario de una observación local, sino de una experiencia adquirida en Europa. Junto con su concepción militar netamente europea, trasladó también a América la institución de las logias políticas. Con la activa cooperación de Alvear, este que hablamos, cabro de 24 años, un genio que era, y de otros miembros de las logias de Londres y de Cádiz, promovió la fundación de la Logia de Buenos Aires, con el nombre de Logia de Lautaro, la Logia Lautarina, tomando del héroe mapuche de Ercilla, el canto al araucano. Bueno, todos sabemos eso. Pero al revés que Alvear y Monteagudo,
que la hicieron servir para sus fines personales y sus pasiones, solo la situó como instrumento al servicio de la independencia de América. Es decir, para José de San Martín, la logia lautarina estaba al servicio de la independencia de Hispanoamérica. Y para otros, la ocupaban para sus pasiones, criollo. ¿Eh? Ay, ay. Más tarde, cuando refiramos su establecimiento en Chile, daremos a conocer sus constituciones y sus reglamentos encontrados por Vicuña Maquena entre los papeles de O'Higgins. Al desembarcar en Buenos Aires, San Martín era totalmente extraño al país, a la sociedad y a la política argentinos. Su matrimonio con doña Remedios Encalada, efectuado el 12 de septiembre de 1812, le abrió las puertas de la alta sociedad bonaerense y el apoyo militar que prestó a la revolución el 8 de octubre distinguía cosas que él se metió a participar. En todo caso, es curioso que este Remedios Encalada, nosotros tenemos a Blanco Encalada, que también había nacido en Argentina, y entonces, por esto de los apellidos, debe haber sido tremendamente aristócrata el Blanco Encalada, que fue el primer que recibió el título de presidente. Tuvo 2 meses gobernando. Su comando del ejército de Salta. Un complejo conjunto de acontecimientos llevó al joven comandante de los granaderos a caballo al mando del ejército del norte. El ejército que estaba peleando, llevaba 4 años peleando contra el virreinato del Perú. Entonces estaba el virreinato del Perú peleando contra el virreinato de La Plata, que se habían liberado. O sea, entonces, los argentinos contra los peruanos peleando en Bolivia, para que se ubiquen en términos actuales. Después de triunfar sobre los realistas en Tucumán y Salta, Belgrano, el general Belgrano, acababa de sufrir 2 derrotas espantosas en Vicapugio y Ayohuma, 1 de octubre y 14 de noviembre de 1813. Deseaba que ya se le reemplazase, pero ninguno de los generales argentinos de la época estaba a su altura. Estaba cansado Belgrano, ya peleando ahí, terrible. Entre los coroneles se destacaba la figura de San Martín, militar de escuela, aún no probado en el comando superior, y Carlos Alvear, brillante joven de 24 años, que pertenecía a la alta sociedad bonaerense, sediento de gloria y de mando. El gobierno accedió glorioso al deseo expresado por este joven, Alvear, de tomar el mando del ejército del norte, pero como pronto se arrepintiera y se interesara por el de las fuerzas de Montevideo, porque este cabro, como era ambicioso, dijo, en vez de irme para arriba al norte a puro sufrir, no va a tener ningún éxito, voy a pelear por la liberación de Montevideo, y ahí me voy a lucir, porque era un gallo ambicioso. El futuro general de los Andes se resistió cuanto le era posible. Tenía la conciencia de que se le enviaba a un fracaso seguro, mientras creía fácil adueñarse de Montevideo, que se le presentaba como un gran objetivo militar inmediato de la revolución. Es decir, los dos estaban en la misma. Pero al fin tuvo que doblegarse y se le despachó al frente de un refuerzo de 1.050 soldados de las 3 armas, decreto del 3 de diciembre, en el carácter de mayor general, con facultad de tomar el mando en jefe cuando lo creyera conveniente. Belgrano, vencido y enfermo, pero no descorazonado, salió a su encuentro y en el abrazo de Yatasto unió para el resto de sus días un lazo indisoluble a las 2 grandes figuras de la Revolución Argentina. San Martín, se abrazaron, es cosa épica, se abrazó Belgrano con San Martín. Se negó a usar la autorización que contenía su nombramiento, pero el gobierno lo obligó a hacerlo. Al final ya tenéis que mandar ese ejército. Belgrano se puso a sus órdenes en calidad
de simple jefe de regimiento y dio el primero el ejemplo de ir a recibir humildemente las lecciones de táctica y disciplina que dictaba el nuevo general. Belgrano era un tipo como Higgins, tipo humilde, que no estaban con el ego, igual que San Martín. Entonces le entregó el mando, se puso al mando de un regimiento y se puso a escuchar lo que le iba a decir José de San Martín. Antes de dejar Buenos Aires, San Martín sabía que se le confiaba el mando de simples jirones del antiguo ejército del Alto Perú. Abre comillas, escribía, me encargan de un ejército que ha apurado sus sacrificios en el espacio de 4 años, que ha perdido sus fuerzas físicas y solo conserva la moral. Pero el cuadro que se le representó al llegar a Tucumán excedía a todo lo que podría haber imaginado. En oficio del 23 de febrero de 1814, decía al gobierno que no había encontrado más que unos tristes fragmentos de un ejército derrotado. Abre comillas. Un hospital sin medicina, sin cajas, sin instrumentos, sin útiles para el servicio, sin colchones, ni almohadas, sin sábanas, ni cubiertas de ninguna clase. Presenta el sensible espectáculo de unos hombres tirados en el suelo que después de haberse sacrificado en una campaña desastrosa, añaden a la aflicción de sus males el desconsuelo de no poder ser atendidos del modo que clama la humanidad y sus propios méritos. Cierre de comillas, como se expresaba. Sí, abre comillas. Unas tropas tan desnudas que se resiente la decencia al ver un defensor de la patria con el traje de un pordiosero, una oficialidad que en muchas partes no tiene cómo presentarse en público por haber perdido sus equipajes en las últimas acciones de guerra. 1000 clamores de estos por sus sueldos devengados, sueldos debidos, de emigrados que han servido en el interior y carecen de arbitrios para subsistir, de viudas, en fin, que han perdido sus maridos en la última campaña, gastos urgentes en la maestranza, sin lo que no es posible habilitar nuestro armamento para ponerlos en estado de contener los progresos del enemigo. Sobre todo, la reorganización y subsistencia de este ejército, es decir, de cerca de 3000 hombres que reunidos en este punto, sin otro objeto ni ocupación que la disciplina y el servicio militar, es preciso proporcionarles desde la gorra hasta el zapato, mantenerlos, vestirlos, armarlos y amunicionarlos. Escrito por él. Es la evaluación del ejército del Alto Perú. Era una locura pensar en repetir una vez más con estos elementos la invasión del Alto Perú. Reconcentró pues los restos del ejército de línea de Salta mientras fomentaban la guerra de guerrillas que hacían Güemes y otros jefes al frente de sus partidas de gauchos para gastar y contener al enemigo. Ahí están los famosos gauchos, maravilloso. En el recinto fortificado que construyó en aquella ciudad de Salta, empezó la organización y la disciplina de los 3000 soldados que logró reunir entre los restos del ejército de Belgrano, los refuerzos que llevó de Buenos Aires y los hombres que reclutó en la provincia. Mas la tarea ahora era más difícil que la formación del regimiento de granaderos. Era mucho más difícil. Pero aquí vamos a explicar por qué. Ya no se trataba de jóvenes escogidos, más o menos bien dispuestos para ser enseñados, sino de oficiales antiguos, connaturalizados con los métodos criollos de guerra y rebeldes a las exigencias de la disciplina, o sea, al lote. Si los heridos estaban en el suelo de tierra, ahí estaban los heridos, el manco que había perdido la pierna, el otro que estaba todo hecho peure, los gallos estaban ahí sin cama.
al lote. Entonces eso no puede ser. Pero ¿y cómo se puede hacer si no hay plata? Hay que hacer el milagro de la plata. Y eso lo vamos a ver después, cuando veamos un capítulo, porque esto no es un capítulo, sino que es una lectura. Cuando en el próximo capítulo vamos a ver cómo lograba esos milagros. En el oficio del 8 de abril de 1814 decía: en vez de aplicarse con más empeño que nunca a la propia instrucción y disciplina de la tropa, he tenido el desconsuelo de verlos abandonados, distraídos y negligentes, dando los oficiales más trabajo que los mismos soldados. A las contrariedades que le causaban la falta de jefes y de oficiales idóneos, se añadió el mal estado de su salud. A mediados de abril de 1814, sufrió un ataque al músculo gástrico, cosa de la antigüedad, afección agravada con vómitos de sangre. Todo induce a suponer que se trataba de una gastrorragia de origen nervioso, pues nunca padeció de tuberculosis pulmonar y pasada la crisis recobraba la actividad y las energías. El doctor que lo atendía le recomendó reposo y una temporada en la Sierra de Córdoba. Bueno, eso no lo tomaba. No se daba el descanso. En fin, continúa esto, pero yo realmente todo el texto, como les digo, todo el texto, este tipo de escritura está todo el rato. Y son tantas páginas, tantos tomos, tantos capítulos. Y después estoy leyendo un capítulo, pero si esto debería leerlo, tal cual, porque no hay desperdicio. O sea, si yo lo leo y después se lo transmito a ustedes oralmente, que lata, porque se pierde, pero bueno, no se puede porque es una enormidad. Entonces tengo que irme a la exposición oral y después viene acá lo que él, estoy por terminar, después sigue acá su plan de emancipación de América del Sur, cómo se le ocurrió, etcétera, el bosquejo psicológico de San Martín. Entonces, en su cerebro realista, reacio a la fantasía y al endoctrinamiento, ardía inaparente la llama interior de genuina cepa castellana que sostenía su poderosa voluntad vencedora de dificultades, típico de los españoles, vencedora de dificultades, e hizo posible su obra de libertador. De ella emanaba la fuerza que lo empujó a emprender la emancipación de América sin más recursos que su espada y sus dotes aún anónimos de organizador de ejércitos. De ella emana también la tenacidad que, hermanando la audacia con la cautela, no retrocede ante ningún obstáculo. Y ora, eludiéndolos, ora, aplastándolos, obligó a los hombres, a los sucesos y a los mismos elementos físicos, la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, a doblegarse delante de sus propósitos. Y cómo era el manejo de las voluntades de las personas, es una maravilla. Cómo lo hizo, cómo juntó personas que jamás habrían estado juntas trabajando. Y le sacó trote. Es difícil incurrir en un desatino psicológico mayor que el de reemplazar en San Martín esta fuerza interior netamente española por las explosiones pasionales intermitentes y descontroladas de los criollos. No era, o sea, era español. Hablemos las cosas. Esto no es por menoscabar a los argentinos, no. Maravilloso que todo esto es todo lindo, no hay ningún problema con los argentinos, pero esto es un análisis. Desde el momento en que surgió en él el propósito de realizar la liberación de la América Austral, individuo, espada, familia, afectos, patria, sentimientos, ideas y voluntad se subordinaron a su designio histórico, sin ruido ni aparatos teatrales. Los afectos y las simpatías, las ideas políticas y las formas de gobierno, las ambiciones personales y el sentimiento de la nacionalidad se eclipsaron ante las exigencias de la emancipación americana. Cuando llegó a Cuyo se hizo cuyano y lo amaron
En Cuyo lo amaron, los mendocinos, los de San Luis, los de San Juan. Decían, este gallo es como nosotros, es nuestro, es cuyano. Fue el más cuyano de todos los cuyanos. Cuando estuvo en Chile era chileno. Y en Perú era peruano, tanto que pensó que no podía haber república en Perú, porque eran tan realistas que él empezó a andar en un carruaje para empezar a acostumbrarlo de que iba a venir un rey, porque él le daba lo mismo, no era republicano de ideología republicana, porque era práctico, decía, Perú se separa de España, pero Perú no tiene cómo hacer una república, porque no tiene, entonces se imaginó en una monarquía. Y, ojo, que habrían dado mucho mejor una monarquía en Perú. Si fue el siglo XIX de Perú fue un desastre, y el de Argentina, el único siglo bueno, la única república que funcionó fue Chile. Hablemos las cosas como son. Bueno, aludiendo a este aspecto de su extraña personalidad, dijo Vicuña Maquena, abre comillas, no fue un hombre, ni un político, ni un conquistador. Fue una misión alta, incontrastable, terrible. Fue una misión alta, incontrastable, terrible, a veces sublime. Y es solo bajo este aspecto providencial como la historia deberá hacerse cargo de su grandeza y de su carrera, de de una verdadera unidad en el decenio que duró su papel histórico de libertador. Dejó de ser argentino o chileno para ser solo americano, porque así lo exigía la orientación que imprimió a la lucha por la independencia. Mi país, abre comillas, él decía, a mi país es toda la América y mi interés es igual por las Provincias Unidas y por Chile. Y en carta a Castilla el 11 de septiembre de 1848 repitió, en el periodo de 10 años de mi carrera pública, en diferentes mandos y estados, la política que me propuse seguir fue el servir a todos los estados americanos en que las fuerzas de mi mando penetraron, como estados hermanos, interesados todos en un santo y mismo fin. Por ejemplo, aquí habla, me estoy saltando porque no sé mucho, dice, la presencia de Manuel Rodríguez era incompatible con el orden, con el afianzamiento de la independencia de Chile y sobre todo con la expedición libertadora al Perú. Y la logia lautarina, la logia de Lautaro, deseaba suprimirlo. San Martín no omitió esfuerzos para atraérselo o intimidarlo o comprendiendo que la sentencia se iba a cumplir apenas saliera él del país, gastó gran empeño por llevárselo consigo. Este esfuerzo por salvar a Manuel Rodríguez no fue un simple reflejo de sus sentimientos. Su inteligencia, sobreponiéndose a sus pasiones, divisaba la reacción que iba a producir en el ambiente chileno un asesinato que en el resto de América habría pasado inadvertido. Es cierto. En Chile son súper exigentes, tanto que tenemos el Museo de la Memoria. Porque aquí somos muy exigentes. ¿Sí? Hubo 3.000 fallecidos, lo que sea, que es lo que se pueden morir en una sola batalla. En Placilla murieron 2.000, no, pero, no me sé, pero creo que murieron 2.000 en Placilla. Bueno. La presencia de Manuel Rodríguez, como trataba, o sea, él no solamente era por sentimientos de buena onda, sino que también porque decía, esta cuestión políticamente no corresponde. Entonces, aunque en algunos grandes trances desobedeció audazmente las órdenes del gobierno argentino y emprendió contra su expresa voluntad la expedición libertadora del Perú, porque los argentinos estaban re jodidos. Entonces le decían, no te vayas al Perú, necesitamos esa fuerza que tienes tú del ejército de los Andes para imponer la paz y el orden, porque estaba la anarquía en Argentina. Y no llegaba todavía la anarquía a Chile porque estaba O'Higgins. O'Higgins se fue, abdicó y ¡pum! Vino la anarquía a Chile. O sea, igualitos, un poquito más atrasados nomás.
Estábamos atrasados un año a los argentinos. Un año, 2 años, 3 años, no sé. Pero así es. El mismo proceso. Entonces, perseguía sus objetivos desde lejos, dando a veces largos rodeos y otras bruscos saltos, apartando sin reparar en medios a los que les estorbaban, como los Carrera, y sugestionando a los que le eran útiles, como Belgrano, O'Higgins, Centeno. Pero su arma más poderosa fue su voluntad enérgica y tenaz, actuando en un medio blando y versátil, formado por criollos sin perseverancia ni previsión. Me suena. San Martín es la voluntad más invasora y que imprime a todo su sello y su fisonomía. Ignacio Centeno Gana, chileno. Dice, abre comillas, San Martín es la voluntad más invasora y que imprime a todo su sello y su fisonomía. A primera vista, la reserva, la astucia y el disimulo parecen formar el fondo espontáneo de su carácter. Así lo creyeron no solo sus enemigos, sino también María Graham, observadora sagaz y penetrante, aunque prevenida por Lord Cochrane y todos sus contemporáneos. Como todos los hombres nacidos para mandar, San Martín no se entregaba, pero había en él un fondo de simpatía humana que explicaba su cariñosa adhesión que despertó en Belgrano, Higgins, Centeno, etcétera, y otros hombres enumera más, del mismo temple moral que él. Él se buscó, como dicen los esotéricos, el mismo nivel vibratorio, o sea, semejanza. Ay, 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 voy a tener que parar porque esta cuestión sigue, habla de Frey, de Necochea, de Lavalle, de la cuestión de Mitre, que habla aquí. Historiadores y biógrafos han coincidido en afirmar que fue un gran conocedor de hombres. Los hechos no abonan este acerto. En este terreno su instinto fue tardío e inseguro, dice Encina. Sobre todo en la segunda etapa de su jornada, porque tuvo muchos más errores en Perú. Algo pasó en Perú, algo le pasaba que no está competentemente en Perú. Pero bueno, no voy a seguir porque voy a dar la lata. Siguen, y veo así en los párrafos, sale Irizarry ahí, Maquena, Paso, etcétera, nombres, apellidos de personajes. A todo esto, Juan Maquena debería tener el nombre, la Gran Avenida debería llamarse Juan Maquena. Y no hay, uno busca, lo vi ahora en Google, me puse a ver cuántas calles Juan Maquena hay en Santiago. Callecitas chicas. No se reconocen los grandes valores. Por favor, hay una tergiversación. Si ustedes van a Google y empiezan a ver los personajes, están idealizados. Muchos personajes están idealizados y otros están subvalorados. Bueno, bendiciones a todos. Yo estoy en vacaciones. Me gusta tomar las vacaciones en el invierno porque no me gustan los zancudos. Me gusta el mar. No me gustan los zancudos ni mucha gente. Entonces ahora está vacío, no hay zancudos. Hay harto frío, exquisito, viento, unos vientos sur tremendo. Estuve en Punta Tralca, maravilloso. Y ahora vuelvo. Ahora salgo de nuevo a pasar, aunque sea unas horas de aire puro. Y nadie sabe, o nadie se da cuenta, no sé por qué, que hay una belleza infinita en nuestra costa. En el litoral, mirando el mar, hay una belleza infinita. Es como una manifestación de Dios, impresionante. Y va cambiando. Los azules, los verdes, los azules, el cielo, las nubes, el sol, las aves migratorias, los lobos marinos, las rompientes de olas en la arena, los árboles, todo. Tan lindo, no tan lindo, o sea, no es la palabra, tan hermoso, tan bello, que para mí, lo tenemos aquí al lado, yo tomo un bus, voy para allá, me dedico a puro mirar, nada más que mirar. Puedo estar horas mirando y respirando, como un fuelle en los pulmones, se llenan de esa pureza y después lo vacías completo el pulmón, lo vuelves a llenar. Hasta la próxima semana, que vamos a estar en el primer capítulo, los fugitivos chilenos en